El planeta Tierra es sorprendente. Aún hoy en día existen regiones que no hemos conquistado y a diario ocurren ciertos fenómenos climatológicos que no alcanzamos a explicar del todo. Por ello, conozcamos más sobre estos eventos del clima extraños. Les aseguro que ustedes también los encontrarán difíciles de creer. Los tornados son una de las mayores demostraciones de poder de la naturaleza. Año con año ocurren cientos de estos en todo el globo terráqueo. Sin embargo, hasta hace poco los humanos creíamos conocer las condiciones mínimas necesarias para que uno de estos eventos naturales apareciera. Y algo en lo que por lo visto estábamos equivocados era en pensar que los tornados solo ocurrían en lugares abiertos como las grandes planicies de Estados Unidos. Pero el año pasado, en el mes de junio, varios nos sorprendimos con la noticia de tornados en ciudades como el Distrito Federal o en Venecia. Y si bien es cierto, estos eran eventos extraordinarios, no eran inéditos. Es decir, ya se habían producido en otros lugares y circunstancias parecidas, por lo que no es necesariamente una reacción al calentamiento global, sino que ahora tenemos muchas más tecnologías para capturarlos en video y entonces transmitirlos a todo el mundo. Si ustedes han prestado atención al cielo durante el día, habrán notado que las nubes no solo tienen formas curiosas, sino que pareciera que existen de diversos tipos. Y esto es cierto. Esta clasificación de nubes se debe a sus características como altura y forma. Los cúmulos, por ejemplo, son los que podríamos llamar una nube común y difícilmente producirán tormentas, pero los llamados nimbostratos y los estratocúmulos son más alargados y regularmente son indicativos de precipitaciones. También tenemos los cumulonimbus, que llegan a alcanzar hasta los 10.000 metros de altura. Y también, si los vemos, es conveniente llevar un paraguas. Otras nubes extrañas son las que adoptan una forma circular con la apariencia de un portal. Y de nuevo, aunque son muy extrañas, no significa que no se hayan registrado antes. Estas nubes adquirieron cierta notoriedad hace unos meses cuando se registraron avistamientos en México, Rusia, Rumania, Estados Unidos y Noruega. Inclusive, en México, no faltó quien las asociara con ciertos sismos de mediana intensidad que hemos sentido. Otra posible explicación fue el proyecto militar HAARP, del que ya hemos hablado aquí en Difícil de Creer. E inclusive, los más entusiastas se atrevieron a decir que era un indicio del fin del mundo o la estela de una nave extraterrestre. Lo cierto es que la ciencia tiene una explicación para estas nubes con forma de ovni. Primero, algunos meteorólogos los nombran como nubes agujero y se presentan cuando la nube pasa por un descenso en la temperatura muy brusco, lo que ocasiona que aunque no haya partículas de polvo alrededor de las cuales el agua pueda condensarse, las mismas moléculas del agua forman núcleos de hielo de forma espontánea. Segundo, con las corrientes de aire o el paso de aviones, estas acumulaciones adquieren esa particular forma circular para, por último, precipitarse como tormentas de nieve en miniatura. Esto, desde luego, ocurre a altitudes superiores a los 6.000 metros. Durante mucho tiempo se ha hablado de luces en el cielo con tintes rojizos y azules, que son provocados por duendes, ¿sí? Duendes o elfos. Sin embargo, estos eventos también tienen una explicación científica, ya que se trata de descargas eléctricas que ocurren en la atmósfera superior. Otros desórdenes ocasionados por el clima son las tormentas de arena, de las que últimamente se han registrado varias, como en Barcelona en junio del año 2012, donde un cambio en la dirección del viento ocasionado por un choque de dos frentes fríos llevó toneladas de tierra a la costa española, ocasionando que durante varios minutos la visibilidad fuera casi nula. Otro evento climatológico extraño es la llamada lluvia roja,
que algunos han registrado como lluvia de sangre. Ya desde la época de los romanos se habla de este acontecimiento. Sin embargo, esta lluvia no es más que una mezcla de pigmentos rojos en la arena, que al mezclarse con el agua en las nubes adquieren esa coloración. Y aunque a nosotros pueda parecernos extraño, lo cierto es que en ciertas regiones como en el Sahara son bastante comunes. Por último, tenemos a las centellas. Estos fenómenos que se perciben como bolas de luz flotando en el aire durante ciertas tormentas eléctricas. Inclusive, hay quienes aseguran que en ocasiones estas han estallado provocando incendio. Se ha puesto de moda que cada vez que se habla del clima se culpe al cambio climático y al calentamiento global. Y si bien es cierto, estos fenómenos están ocurriendo y provocando muchos estragos, también es cierto que aún existen muchas cosas que ignoramos sobre nuestro planeta Tierra y que son difíciles de creer. Con todos los avances que existen en la medicina actual, las enfermedades infecciosas siguen matando a millones de personas cada año. Y esto en todo el mundo. Entonces, el sueño de la humanidad sería que algún día estas enfermedades se erradicaran por completo. Pero, pregunto, ¿es algo posible? ¿O qué tan cerca se está de este fin? ¿En serio nos convendría hacerlo? Las respuestas a estas preguntas son difíciles de creer. Se han realizado varios intentos por erradicar por completo algunas enfermedades, pero hasta el momento solo hay 2 casos de éxito. Uno con la peste bovina, una enfermedad viral que solo afectaba a los animales y que se logró erradicar por completo en el año 2001 después de 20 años de intentos por combatirla. El segundo caso de éxito fue la erradicación de la viruela, que es la única enfermedad infecciosa que atacaba a humanos que se ha logrado erradicar. Los esfuerzos por acabar con esta enfermedad en todo el planeta iniciaron en 1958, cuando Viktor Danov, el viceministro de Salud de la Unión Soviética, propuso a la Asamblea Mundial de la Salud una iniciativa global conjunta para erradicar la viruela. En 1967 se inició una poderosa campaña de vacunación, llegándose a combatir 15 millones de casos en 31 países. Ya para 1977 se divulgó el último caso de viruela contraída de manera natural. Finalmente, el 8 de mayo de 1980, la Organización Mundial de la Salud avaló la certificación de la erradicación de la viruela. De manera oficial, solo se guardaron 2 muestras del virus. Estas fueron puestas en estado criogénico en los 2 laboratorios más avanzados del mundo. Una en Estados Unidos y la otra en la Unión Soviética. Dichas muestras se mantienen en estado criogénico en el Instituto Vector de Novosibirsk, en Rusia, y en el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, en los Estados Unidos. Se ha insistido en eliminar ese par de muestras temiendo que, ya que la humanidad ha perdido la inmunidad al virus y tampoco tiene ya memoria genética, si la enfermedad fuera liberada por un accidente o acto terrorista, el tiempo de reacción de la industria y la consecuente vacunación mundial no sería suficientemente rápida como para evitar la muerte de cientos de millones de personas. Pero esto no se ha llevado a cabo, ya que se teme que el virus siga conservado en algún lugar del mundo por gobiernos o grupos sociales que busquen usarlo como arma biológica, o simplemente el virus sigue existiendo en la naturaleza. De hecho, recientemente se ha constatado la existencia de cepas del virus congeladas en momias siberianas fallecidos por la enfermedad. Debo precisar que tras los atentados del 11 de septiembre, el gobierno de los Estados Unidos temió que se utilizara el virus en un ataque terrorista en su contra. Por lo tanto, el gobierno tomó medidas para que hubiera suficiente existencia de vacunas como para inmunizar a toda su población. Se han hecho otros 6 programas para intentar erradicar enfermedades, y aunque 4 de ellos fueron abortados, existen otros 2. Uno contra la dracontosis
y otro contra la poliomielitis, que siguen en proceso y presentan resultados bastante favorables. En el caso de la poliomielitis, es notable que en el año 2012 tan solo se registraron 222 casos en todo el mundo, mientras que de la dracontosis fueron 542 casos que se dieron solo en 4 países. La mayoría de las personas está de acuerdo en que la erradicación de las enfermedades sería lo mejor para nuestra sociedad, ya que aunque la población mundial aumentaría, sobre todo en las zonas con más bajos recursos, que es donde se dan la mayoría de los brotes infecciosos, estas sociedades podrían tener vidas más productivas si no tuvieran enfermedades y podrían encontrar soluciones a sus problemas de pobreza. Sin embargo, bien, hay quienes tienen temores sobre lo que implicaría erradicar estas enfermedades. Los temores de erradicar las enfermedades son básicamente 2. Primero, que al hacerlo se esté deteniendo el proceso natural de la evolución del ser humano, que se basa en que solo los más aptos sobreviven para transmitir sus genes. Segundo temor, que al no conocer lo suficiente sobre los virus, también se podría erradicar por error algún virus que de hecho beneficie a los seres humanos. En tal caso, las consecuencias podrían ser desastrosas. Difícil de creer. Difícil de creer. Leer el periódico es una actividad que cada día está más en desuso. Esto gracias a las nuevas tecnologías. Pero estas formas tan modernas de acceder a la información y comunicarse en unos pocos años también habrán pasado de moda. Y quien piense que tal vez no le toque ver estos avances, déjeme decirle que para el año 2020 estos nuevos inventos estarán a nuestro alcance. Así que conozcamos cómo serán las comunicaciones del futuro. Sin lugar a dudas, serán difíciles de creer. Uno de los primeros avances que ya está haciendo ruido en la forma en que se presenta la información es el llamado papel electrónico o tinta electrónica, que básicamente es una especie de polímero con millones de micropartículas que reaccionan a las cargas positivas o negativas. Esto se comenzó a desarrollar desde los años 70, pero no fue sino hasta la primera década del siglo XXI que comenzó a existir un mercado para este invento. En México se tiran cada año más de 100,000 toneladas de basura electrónica. Y una parte sustancial de toda esta basura son los cargadores y baterías. Este es sin duda uno de los mayores retos de las comunicaciones del futuro: proteger la ecología. Una excelente respuesta a este problema de basura electrónica es el uso de la energía solar, ya que no tendríamos que estar comprando cargadores de repuesto al ritmo que lo hacemos hoy día. Sin embargo, estudios de nuestro consumo de electrónicos advierten que para el año 2020 solo el 20% de la energía que utilizamos será renovable, y eso en los países industrializados. Por otra parte, las telecomunicaciones holográficas en 3D son también una realidad, casi de la misma manera como se ve en la película de la Guerra de las Galaxias, ¿se acuerdan? Otro avance en el que se encuentran trabajando las compañías de teléfonos inteligentes es su capacidad. Si en la actualidad uno de estos aparatos tiene de base unos 16 GB de memoria, para el 2020 el estándar será 1 terabyte, es decir, 1000 GB. Con esta capacidad de almacenamiento, uno pensaría que nunca será capaz de terminársela, pero hace apenas 10 años creíamos lo mismo con 1 GB. La Internet ha sido una de las revoluciones más impactantes en nuestra forma de comunicarnos y vivir día a día. Simplemente veamos cómo ha crecido el número de usuarios. Por ejemplo, en el año 2000 existían en todo el mundo 394 millones de usuarios conectados. Para el año 2010 esta cifra subió a 2,000 millones.
Y para el 2020 se espera que casi el 80% de la población se conecte. Es decir, unos 5.000 millones de internautas. Con respecto al Internet, se espera que en tan solo 10 años, una persona de clase media tenga en su hogar un promedio de 10 aparatos conectados a la red. Por ello, es que para entonces la Internet estará disponible en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier aparato, lo que representa que será 44 veces más grande de lo que es hoy. Por lo que las barreras entre el mundo virtual y el mundo real serán cada vez más delgadas. Al menos el 50% de las personas que trabajan tienen una cuenta en por lo menos una red social. Por esta razón es que el correo electrónico podría dejar de ser utilizado, ya que hoy por hoy se usan más estas redes sociales que el mismo email. Estos cambios tecnológicos y de contenidos en nuestra forma de comunicarnos también traerán nuevos conflictos que aún no podemos anticipar. Lo único cierto es que la forma de interrelacionarnos en el futuro próximo será difícil de creer. Agua y alimento son nuestros motores de vida, es evidente, pero ¿qué sucede cuando carecemos de ambos? Por supuesto que la respuesta es simple. A los pocos días, fallecemos. Sin embargo, en el Inter, el cuerpo humano ejecuta mecanismos difíciles de creer para sobrevivir el mayor tiempo posible. En promedio, una persona puede sobrevivir 3 semanas sin comida y de 3 a 5 días sin agua. Aunque, hay que decirlo, hay excepciones. Este panorama es mucho peor sin agua. Cuando carece, el volumen de sangre se desploma y la presión sanguínea baja drásticamente. Nuestro cuerpo está compuesto de 2/3 partes de agua. El vital líquido fluye a través de la sangre transportando oxígeno y nutrientes a las células. Es indispensable para proteger órganos y tejidos. Las pérdidas diarias de agua mediante orina, sudor, heces o lágrimas obligan a beberla de manera frecuente. Sin embargo, perder 20% de este líquido llega a generar la muerte. Un 10% origina alteraciones graves del organismo, en cuyo interior se dan drásticos ajustes para preservar la vida lo más posible. E incluso cesan funciones menos indispensables para no perecer tan pronto como llorar sin lágrimas o sudar menos. Y a pesar de la necesidad imperiosa del cuerpo humano de contar con alimento y agua para seguir con vida, hay un curioso mecanismo que permite prescindir de ambos por algún tiempo. Tal es el caso de la hibernación. A Mitsutaka Uchikoshi se le considera el primer hombre en sobrevivir gracias a esta facultad. Este japonés estuvo 24 días sin comer ni beber, tras perderse en la fría montaña Roko a 880 metros de altura. Cuando lo hallaron, casi no tenía pulso. Sus órganos estaban maltrechos y su temperatura corporal era de 22 grados Celsius. En sí, la hibernación es como si uno entrara en un periodo de pausa para que solo funcione lo indispensable. La actividad celular disminuye de manera significativa y así no hay un gran desgaste de energía. Difícil de creer.